El día afuera estaba más esplendoroso que nunca. Lelia salió exultante. Hacia el río, las nubes del atardecer se habían vuelto rosadas. Dio una vuelta a la plaza, pues quería beberse todo el aroma de los azahares. Karen se había dormido en el cochecito. Era otro momento que jamás olvidaría. Más verde se torna la hierba cuando cubre la trampa. Caminó un par de cuadras y se detuvo en seco. En la esquina creyó ver un auto que le resultaba conocido. Amagó retroceder, pero al instante notó que el auto también retrocedía levemente y luego frenaba. Lelia estaba paralizada. No es posible. Su perplejidad no le permitió moverse. Dos hombres avanzaron hacia ella. Reconoció a uno de ellos. Era el chofer de la tía Dora. El otro no se identificó. «Acompáñenos, por favor», dijo el chofer. Lelia balbuceaba. «¿Cómo? ¿Quién les dijo? No es posible». «Son órdenes de su tía Dora», agregó el chofer, apiadándose al ver el terror en el rostro de Lelia. «¡Mi tía!», tartamudeó Lelia. «Pero, ¿quién les dijo?». Comenzó a temblar. «¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo?». «Señora, no se altere». Lelia estaba fuera de sí. «No puede ser. Él no lo haría. Además, me está esperando». Avanzó entre los dos hombres. «Tengo que pagar el hotel y sacar mis cosas. El padre Luis me está esperando». Los hombres se adelantaron, obstruyéndole el paso. Lelia les dio un empujón. Algunos curiosos se asomaron ante el griterío. «No complique las cosas, señora». El chofer la tomó del brazo. «¡Soltame, hijo de puta!», gritó Lelia fuera de sí. Karen rompió en llanto. «El padre Luis me espera», repetía obsesivamente. «Me espera. Él no lo haría». Los hombres se miraron. ¿Qué quieren decir? ¿Que él los llamó? «¡No!», gritó y echó a correr hacia la barranca. Los hombres se subieron al auto. «Guarda que está loca, es capaz de tirarse». Se mantuvieron adentro en silencio. Lelia llegó hasta el barandal. Las lágrimas le impedían mirar. «Este era nuestro horizonte, el horizonte de mi niñez». Karen lloraba. Lelia cerró los ojos y en la penumbra de su memoria vio los blancos brazos que emergían del lago, invitándola siempre a sumergirse. Miró a su hija. Su llanto le rompía el corazón. No se vive de sueños. Hay que vivir de cualquier manera. En el fondo conocía que aquello había sido un grito de libertad en medio de una prisión bien acondicionada. Lo supo siempre, pero aún así su naturaleza alojaba un resquicio de esperanza en aquello en lo que en el fondo no creía. Era una voluntad que se erguía desafiando la realidad con la fuerza del deseo. Tenían claro el fondo de aquella realidad que con una puerilidad desquiciada desafiaba a toda costa. Sabía de qué manera estaban organizados aquellos que hacían gala de un poder tan omnipotente como mezquino y arbitrario. Tal vez incluso supiera ya, al ir a ver al padre Luis, que aquella fachada de ángel franciscano era un sueño en el que quería creer y jugaba con la materia de sus sueños, poniendo en riesgo el éxito de sus acciones. Se alejó levemente de la baranda.
La gente del hotel había salido a mirar, a presenciar una tragedia precisamente en un domingo de Ramos. ¿Cómo excitan al corazón adormecido los acontecimientos límites? Algunos murmuraban, otros parecían censurar con gala y espíritu cristiano, otros observaban en silencio, haciendo fuerza para que la historia llegara a su fin trágico. Entonces, qué interesante historia contarían al volver a sus hogares, cómo se mostrarían compungidos, dueños de la vara que mide los actos de los desesperados. Sus vidas mediocres se volverían luminosas por contraste y agradecerían el pan de cada día, el buen criterio, la familia y la decencia de sus actos siempre a la sombra de todas las pasiones. Así sucedían las cosas en aquel domingo de Ramos. Zumbaba el motor del auto. El aire acondicionado helaba el cuerpo de Lelia. Por la ventanilla, la mirada se iba transformando. La mujer recuerda las nubes que pasan como relámpagos, los monótonos campos sin gracia. Nacía otra vez la llama del pensamiento, ese paralelo sagrado que remitía la vida de absurda contingencia a una sagrada casualidad. Las analogías daban sobre los acontecimientos una pincelada luminosa que llenaba de sentido el absurdo que nos precisa la soledad. ¿Cómo sería aquel día, tan azul el cielo, como el de aquel último domingo en que miró el horizonte junto a su hija? Él había pedido una burra y su cría. Mostraba así la prisión del que nace para el yugo, aquel desamparado de los hombres que se cobijaría al fin en el hogar verdadero, aquel donde nada es corrompido por el tiempo. Y él creía que era la generación de los que habrían de liberarse de su condición, o tal vez una señal más de que el hombre que nace esclavo, esclavo tiene que ser, y la tierra, por los siglos de los siglos, está destinado a padecer este fatal determinismo. Un rey no lo había negado esta vez, recibido con ovaciones. Y el «Hosanna» sonaba como una deliciosa sinfonía de los pájaros crepusculares que cantan en el fin del día, regresando a sus nidos. Ese instante, él lo sabía. Era sólo un cántico del bello ocaso que precede a la oscuridad. Benditas sean esas palmas, la sonrisa efímera en los labios de aquel lábil pueblo que festejaba más sus milagros que sus palabras, cuando el único milagro seriamente conquistado había sido el de sus palabras. Cómo, sin embargo, sonreía pacífico con piedad infinita, esa piedad que se extendía más que a su destino, al destino general de todas las cosas de la tierra. Las pequeñas ofrendas de los humildes que le tendían sus ramos de palmas, la sinceridad inconsciente de aquellos que desconocen los motivos de sus actos. El rabí con aire sosegado acariciaba la vieja burra. Sentía su pobre naturaleza y en ella una compasión que invadía la totalidad de todo lo que no puede desasirse de su sino. Bestia de carga, cordero de sacrificio, hambrientos, leprosos, ciegos, cojos, niños que mueren en brazos de sus madres en una mañana siniestra, hace poco menos de 33 años. Su corazón estaba compungido de lúcida tristeza por la fatuidad del sufrimiento y al mismo tiempo de su intensidad solitaria que se repliega hasta quedar extinto. Así miraba Jesús la gloria efímera que le brindaban aquellos entusiastas hijos de Jerusalén poco antes de su fin. Y saber
Ante tal cuadro, ¿de qué forma se apagarían esas voces? Que tal vez de algunas de esas mismas bocas habrían de oírse las carcajadas grotescas de la masa. Esa risotada burlona que no tiene singulares, solo un plural amorfo que desconoce a los individuos que forman la gran risotada final, que siempre acontece plural y fundida como la lava líquida y devastadora sobre sus víctimas. Cuanto más informe, más letal es su efecto. Se agazapaban las sombras futuras entre las frescas risas de los niños y la frágil inocencia de aquellos humildes que venían a consagrarlo rey. Más por orfandad que por verdadera fe. A él estaba destinado el cetro de los magos y luego la corona de los blasfemos. Claramente la grana de los ribetes de las nubes que se deslizaban en el cielo azul parecían retazos del manto con el que habrían de escarnecerlo. De sangre se había teñido el origen de su vida. Sangre emanaría de su cuerpo para expiar el insoportable pecado de ser el sobreviviente de sus hermanos. La simultaneidad de sus memorias pasadas y futuras daban al cuadro de su entrada a Jerusalén un aire de extraño sueño atemporal. Soñaría el padre aquella pesadilla de simultaneidad donde las cosas ocurren sin la inocencia del presente. ¿Y si el desamparado fuera el Dios mismo? Si la eternidad no fuese más que una instancia suprema de la desdicha. ¿Cuál sería entonces la compensación que le esperaba a aquellos a quienes les había dado consuelo con la esperanza del reino venidero? Así se encendían las llamas de aquel mundo paralelo, en una consoladora sinfonía, donde la médula de los sucesos queda a la vista descarnada y siempre al vaivén de los mismos dolores. El padre Luis se había erigido ante sí como un sueño más. Aquella intolerable contradicción de tener que renunciar a las voces que pregonan las palabras que amamos, porque bajo ellas se hunden pensamientos mezquinos, perezosos. Jesús imaginó, tal vez, que su palabra cambiaría al hombre en correlación con sus acciones, pero el verbo era sólo una reliquia con la que han jugado los sofistas de todos los tiempos. La palabra que se cotiza como el oro a los fines de un espectáculo que entretenga a los distraídos, produzca temor entre los pusilánimes y convenza a los ingenuos. Ya había imaginado Lelia la furia del Cristo ante la depravación del templo. Su imaginación no era más que parte de una gran metáfora que late siglo tras siglo. La metáfora de la justicia inerme. El solitario esgrime palabras, tal como las cenizas del fénix se templan en el corazón para volverse nuevamente pájaro. He ahí el secreto de la locura y la resurrección de los mártires, cenizas que cada tanto sosigan el corazón de la humanidad y hacen de ella una nueva hipótesis de elevación hacia los eternos sueños incumplidos. En 3 días derribaré este templo y en 3 días lo reconstruiré. Lelia recuerda, mientras Karen en sus brazos duerme un sueño profundo y a la madre le parece ver en aquel rostro, aún virgen de toda secuela de dolor, una sombra de tristeza, un leve fruncimiento de su entrecejo. No sueñes lo que sueño, mi pequeña lunita nueva. No tengas en tu memoria una nostalgia de aguas sumergidas. No despiertes a lo real, terrible lucidez de la locura que nos hace ver en feroz cosmogonía la simultaneidad de los acontecimientos y su desesperante redundancia. Arden los campos ya anochecidos. Arden con las llamas del fénix que siempre vuelve sobre su final a latir irremisible y nuevo como el dolor. El pájaro despliega sus alas en las que resguarda la memoria de todas las tormentas que truncaron su vuelo,
de todas las hogueras que humillaron su dignidad, en el cuerpo de cada ser acorralado entre el madero y la pira, en las cámaras de gas, en la camilla de torturas y también en los días pequeños y espinosos, donde un hombre insignificante se echa encima una cuerda solo por no llorar lo que no puede llorar ya, ni tiene nombre, y de tenerlo, en todo caso, ha perdido sentido la voluntad de nombrarlo. Días pequeños y espinosos de sufrimientos poco significativos. El Cristo cuya pasión se enlaza en los corazones humildes, cuya furia vuela en rebeldía, que se quedan mutilados al inicio de sus acciones, a eso que los necios llaman locura o indigencia, no sabiendo que sólo la indigencia verdadera yace en el espíritu que nunca ha lanzado un soplo fundamental sobre la tierra. El hombre moderno, de regulares respiraciones y expiraciones, que ocupan el espacio mesurado de una cuadrícula al tono de las necesidades que determinan los programadores de la existencia, los hacedores de un cálculo infinito cuya última cifra es la negación de la unidad. Así, sobre los campos envueltos en las llamas del fénix, Lelia veía relampaguear sus sueños, como hojas que remolinean hasta hacerse cenizas. Recordó, del mismo modo, así como sucedía en el último de sus sueños, cuando despertó sobresaltada en el hotel. Sí, claro está que ella lo sabía, como también lo sabía aquel joven que con los ojos tristes y una suave sonrisa de condescendencia que ahora ingresaba en Jerusalén aquel domingo que más tarde a alguien se le diera por llamar Domingo de Ramos. Pronto las luces de la general paz eclipsaron la diafanidad del cielo que había empezado a poblarse de estrellas. El auto se detuvo ante un semáforo. El aire cambiaba de manera rotunda, llenando de densidad la atmósfera. El chófer seguía celosamente los movimientos de Lelia por el espejito. Había echado doble seguro y cerrado cautamente los vidrios polarizados. Ella lo notó y ladeó la cabeza aún más cerca de la ventanilla. Alguna vez este mismo recorrido había sido solo un dulce regreso al hogar. Lelia pequeña, cargada de caracoles, oliendo a azahares y a perfume de infancia. Su madre, que le tomaba la mano y le hacía un guiño, mientras su padre, cejijunto, mudo, como solía permanecer en los viajes, hacía alguna alusión a que se preparasen para ir organizando el arribo. Ahora el contraste le producía un dolor difícil de tolerar. Ya no había casa, ya nunca volvería a despatarrarse en la cama, agotada y al mismo tiempo presa de una excitación que no podía reprimir. ¡Cuántos caracoles había juntado! ¡Cuántas piedrecillas! Haría con ellos una colección magnífica y con las semillas de los eucaliptos un collar para su madre. ¡Qué inmensa cantidad de tesoros había traído de aquel idílico fin de semana! Cuántos sueños para cerrar los ojos y regodearse, enredándolos en sus ensoñaciones. Ahora, lejos, muy lejos de aquel sabor familiar, de destellos y perfumes que dejaban su fragancia refugiada entre su cabello y su ropa. Ahora, muy lejos de todo esto, estaba sola ante un hecho cuya violencia, ya de antemano, la apuñalaba en la boca del estómago. La trama de lo imprevisible era la peor de las torturas. Imaginaba la cara de Marcos al verla, sus ojos claros iluminados por la ira, pero sonriente, innoblemente sonriente. Lelia se mordió los labios y cerró los puños. Esa era la peor parte de Marcos. Jamás dejaba de sonreír. Estacionaron a la puerta del horrible edificio.
aquel que Marcos había elegido, despojado, moderno, color verde militar, justo frente a la ESMA. Sus cimientos, además, estaban flojos, o quién sabe, cada tanto parecía tambalear su insana arquitectura. La escoltaron hasta la puerta de su casa y subieron el ascensor con ella. Lelia sentía que se ahogaba entre aquellos dos hombres de estricto saco y corbata, con los rostros rígidos e inexpresivos, que parecían adquirir una tonalidad verdosa bajo el intenso foco fluorescente del ascensor. Una eternidad entre la planta baja y el octavo piso. Se aferraba a Karen, apretándola contra su pecho como quien lleva un escudo. Así la vieron entrar, aferrada a su hija con la mirada gacha. Abrió la puerta la tía Dora. Marcos estaba en el sillón grande, con las manos apretándose las sienes. Sobre el sofá, el psiquiatra que la había atendido. Su aspecto rechoncho, su barba gris y desaliñada, contrastaba con la extrema prolijidad de las paredes despojadas, de las lámparas de hierro fino y la absoluta ausencia de libros, adornos, tapices o cualquier cosa que pudiera relajar la mirada en algún recodo del pensamiento o al menos distraer la vista en algún sentido. Alma blanca, vacía, hierros finos, rígidas piezas de hierro que nada dicen, como la inexpresiva mirada que el mundo arroja sobre la densidad de los seres, que se extraviará en el silencio poderoso de los que saben. Así es, piensa Lelia, desde el recuerdo, acodada en su mesa de algarrobo, con la copa a medio beber. Solo los solitarios lo comprenden. El silencio es la mejor de las torturas, aún más si es una negación de las voces amadas, si se tensa en el hueco de lo que se ha perdido irremediablemente, especialmente idóneo para un ser que ha quedado despojado de todos sus afectos. Aquel y ningún otro, piensa la mujer que recuerda, fue un estado que Lelia percibió en la totalidad de sus sentidos. Un inmenso y hostil silencio se levantaba ante ella, como un muro infranqueable. Ondulaba el piso. Se sofocaba su respiración. Aparecían y desaparecían los rostros, como en una pesadilla, excesivamente cercanos, como borrosos e impersonales. Le hablaban. La tía Dora hizo un gesto para que los hombres se retiraran. Lelia quedó parada, inmóvil frente a los tres. El psiquiatra la miraba, con la mano apoyada sobre el mentón, hacía un gesto con su pipa, como si fuera a prenderla. Vacilaba y volvía a fijar los ojos en ella. La tía Dora estaba desconocida, sin aretes, sin maquillaje. Sus rasgos se engrosaban más, su nariz sebácea, sus ojos pequeños y mezquinos tenían un verdadero aire de preocupación. Así quedaron unos instantes en silencio, las miradas acusatorias, el silencio hostil, como si su acto hubiera sobrepasado todo lo imaginable y los hubiese dejado perplejos. Pero el aire se tensaba, y cada uno dentro de su cuadro parecía enfatizar aún más su papel. Finalmente, la tía Dora rompió el hielo. Con tono apesadumbrado, invitó a Lelia a sentarse. «Estarás cansada, me imagino». Lelia no respondió y permaneció de pie. «Creo que no me escuchaste», repitió la tía Dora, mordiendo las palabras. «Estarás muy cansada y supongo que no te vas a quedar ahí parada». Lelia no reaccionó. La tía Dora miró al psiquiatra con impotencia. «¿Quiere usted explicárselo?» Marcos alzó la mirada. Lelia sintió un escalofrío.
La mirada la cruzó con su filo. Sonreía levemente. Lelia sentía la densidad amenazante. Aun frente a aquellos dos individuos que ciertamente detestaba, se sentía más a resguardo que a solas con Marcos. Si hubiera podido, se habría arrodillado, rogando que no la dejaran sola con él esa noche. Pero su falta no le daba ninguna clase de derecho a emitir deseo, ni juicio alguno sobre cómo debían sucederse los hechos de allí en adelante. La furia y la culpa se unían en ella, en una pasión devoradora que no podía manejar, y sólo la atormentaba, paralizándola aún más. Temía decir una palabra, sentía horror solo de oír el tono de su voz. No imaginaba que pudiera disculparse, y mucho menos lo quería, pero ¿qué podía argüir? El psiquiatra accedió al ruego impotente de la tía Dora. Al menos lleva a la niña a su cuna. Como sabrá, la situación no la beneficia, agregó intentando ser sarcástico, sin lograrlo. Lelia obedeció. Subió las escaleras. El psiquiatra le hizo un gesto a la tía Dora para que fuese tras de ella. Lelia aceptó los hechos. La puso en la cuna bajo la vigilante mirada de su tía. Nada de mimos, supo que le decía, aunque no abriera la boca. La arropó con su manta y bajó las escaleras escoltada. Esta vez fue el psiquiatra quien le ordenó con suavidad que se sentara. Lelia acató la orden, las piernas juntas, las manos apoyadas sobre las rodillas, como una niña a punto de recibir un castigo. La tía Dora la miró con severidad. ¿Y? ¿No tenés nada que decir? No, respondió Lelia. Marcos la miró de arriba abajo y emitió una risita. Así que no tiene nada que decir. Su tono comenzó a elevarse. Fíjense ustedes, la señora no tiene nada que decir. El psiquiatra le hizo un gesto. Marcos obedeció y volvió a la misma posición, la cabeza baja, las manos sobre las sienes. El psiquiatra miró a Lelia con detenimiento, con la perspicacia propia que su oficio le otorgaba para echar sobre sus pacientes una especie de diagnóstico visual en el que todo quedaba inapelablemente claro y definido. Para sorpresa de Lelia, que esperaba una reprimenda feroz, un arsenal de medicación, en verdad, cualquier cosa menos lo que habría de oír, el hombre dijo: no creo que este acoso le haga bien a la señora. Se dirigía a Marcos. Usted debe tranquilizarse. Estas cosas suelen pasar en los primeros tiempos. Marcos lo miró con desconcierto. Usted no habla en serio, doctor. Absolutamente en serio. Era como si Lelia estuviera ausente. ¿No me va a decir que es una depresión posparto después de 8 meses, doctor? Marcos tuvo una risita nerviosa. Así es, usted lo ha dicho. Esto ocurre a veces. Puede darse de modo tardío. Temores injustificados, producto de una simbiosis exagerada. Eso ya me lo habían dicho. Bueno, ¿se lo han dicho bien? Lelia percibió oscuramente que el psiquiatra estaba ejerciendo su defensa, pero una defensa cuyos argumentos no estaban puestos en las palabras que decía. El psiquiatra no era precisamente un ángel, ni un hombre al que no pudiera vencerlo una oferta redituable, pero en este caso parecía haber notado algo que lo crispaba en Marcos. Y para sorpresa de la tía Dora, había dado un giro en favor de Lelia. Marcos estaba furioso. Usted me dijo que podía ser un brote psicótico. ¿Ahora cambió de opinión? La señora hizo abandono de su hogar y usted lo sabe.
La señora puede haberse sentido amenazada. Marcos se indignó. ¿De qué está hablando? ¿Amenazada por quién? ¿Por usted? Marcos rió. Usted no está hablando en serio, doctor. Nunca hablé más en serio. La tía Dora arguyó. Le recuerdo que mi sobrina se fugó dejando el hogar y a su marido. Dios sabe lo que hemos sufrido. Lo sé. No digo que esté bien. Digo que está dentro de las probabilidades de una reacción posterior al puerperio. «Miedos injustificados», dijo usted, agregó la tía Dora. ¿Qué miedo podría tener mi sobrina? ¿Qué más seguro que estar aquí, en su hogar con su marido? Los miedos se basan en la pérdida de toda relación con la seguridad del entorno. El psiquiatra había encendido su pipa y se engolosinaba en su discurso como si estuviera dictando una cátedra. El temor se basa en la pérdida del reconocimiento del objeto como familiar. Justificada o injustificadamente, la reacción frente a una posible amenaza suele ser la de la huida. Un absurdo, enfatizó Marcos, controlando su ira. No digo que no sea injustificado. Solo trato de que pueda aventarse la situación. Comprendo su enojo, pero debe entender que no es esta una actitud forzosamente dirigida hacia usted. Lelia comprendió que el psiquiatra estaba haciendo un inmenso esfuerzo para amortiguar la reacción que ambos sabían habría de venir de manera inevitable. Aun así, no podía dejar de notar hasta qué punto la habían declarado ausente. Hablaban de ella como un caso. Lelia sola, desde la más profunda orfandad, miraba hacia dentro los retazos de su vida, cómo se iban calcificando en un inerte museo de memorias donde ya nada vivía. Deseaba huir hacia algún sitio, pero no la asistían ya los ensueños, ni podía escaparse de aquella trampa. Aquella disputa era solo un juego más. El psiquiatra no tomaba en serio a nada ni a nadie. Tal vez no por su defensa, sino más bien por alarde de su propia erudición, por su engolado espíritu de contradicción, había echado esa hipótesis a rodar, y a esta altura no podía imaginar que pudiera alguien creer en ella de legítima manera. De hecho, había quedado afuera de aquella discusión y contemplaba pasivamente los vaivenes de los ánimos de aquellas tres personas que la juzgaban o la justificaban o la definían a su placer. Finalmente las palabras comenzaron a disolverse. El cansancio ganó a los que departían sobre ella. Se despidieron como buenos amigos. Antes de irse, el psiquiatra le hizo un guiño a Lelia. «Tranquila», pareció decirle, «todo va a andar bien». La oscuridad se hizo en la escena, y Marcos y Lelia quedaron solos frente a frente. «Así que la señora se siente amenazada». Marcos se acercó y la miró de arriba abajo. «Ridícula», dijo, y subió las escaleras sin más comentarios. Lelia sintió sus palabras, calando lo más profundo de su ser. ¿Cómo podía haber imaginado gestar aquella heroica odisea de libertad? Recordó su salida, su diálogo con la joven en retiro, aquellos engolados pensamientos que le hacían vivir su vida como si fuera la protagonista de una epopeya. «Ridícula» era la mejor palabra que podía caberle. Las palabras comenzaron a caer de sus ojos sin que intentara reprimirlas. Eran lágrimas de vergüenza, sin piedad, sin pena hacia sí misma. Lágrimas frías que lastimaban, que descomponían su imagen en una mueca aún más grotesca.
Subió las escaleras mecánicamente. Nada le importaba ya. Se arrojó sobre la cama sin desvestirse. Durmió un día entero. Fue un sueño profundo, sin templos, ni lagos, ni pesadillas. Un océano abismal semejante a lo que podría percibirse en el punto en que una fuerte anestesia nos acerca a la experiencia del fin de todas las formas, de la existencia, del ser.